Señor me da esta palabra, me habló el Señor a través de esta palabra. Y fíjense lo que dice: si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo, estará siempre con ustedes. ¿No les ha pasado que a Dios le discutimos muchas cosas algunas veces? ¿Les ha pasado? Esta palabra me llamó la atención, no es lo que voy a predicar, lo quiero reflexionar por un momento. Ahí en Juan 14:1 decía el final del versículo: el que muere delante de Dios va a llevar muchos frutos. Ahí Loli nos estaba hablando acerca del sacrificio de alabanza. No alabamos superficialmente, no honramos a nuestro Dios superficialmente. Morimos y nos entregamos de Él para que brote una alabanza que verdaderamente honre a Dios. Y Dios me estaba llamando a la reflexión sobre este versículo, porque si no permanecemos fieles a lo que Cristo nos enseñó, vamos a fracasar. Porque Dios se va a apartar de nosotros. Y cuando Dios se aparta de nosotros, perdemos su favor, perdemos su bendición, perdemos oportunidades en la vida que Dios nos está planteando, nos está presentando. Salimos perdiendo cuando no somos fieles a lo que Cristo nos enseñó. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en lo que Cristo nos enseñó, ahí Dios Padre y Dios Hijo estará siempre en nosotros, prosperándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, llevándonos adelante, dándonos recursos para cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, para honrar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ahí el favor y la bendición de Dios va a estar en cada uno de nosotros. Crean en esta palabra. No es broma. No es broma decirle al Señor: ya no soy fiel, no voy a permanecer fiel a lo que me has enseñado. Es una decisión crítica y catastrófica que te va a hacer sufrir, pero no porque Dios quiera, es la elección que uno hace. Yo soy testigo de esto, yo sé lo que es haberme alejado de la enseñanza de Cristo y después la tuve que pagar y pagar caro. Por eso yo te animo a que todo aquello que Cristo te enseña, retenelo y utilizalo, hacelo parte de tu vida para que Dios pueda realmente estar siempre a tu lado y llevarte adelante de victoria en victoria. Amén. ¿Amén? Amén. Escuchá la enseñanza del Señor. Antes que se sienten, no sé por qué hoy todos hablamos de Hebreos 13. No sé por qué. María lo citó, Loli lo citó, yo lo voy a citar porque el mensaje que tengo es acerca de Hebreos 13. Evidentemente Dios quiere hacer algo ahí. Vamos a leer 3 versículos. Primero el versículo de 13:7, lo voy a leer de Reina Valera porque... perdón, los niños, ¿dónde están? Ya me estaban mirando feo. Vengan para ir a su estudio bíblico. Rapidito. Bueno, tomamos asiento, cada uno de los peques, ahí en la escalerita o más allá. Ahí está. Miramos todos para la congregación y extendemos nuestras manos para bendecir a los niños. Cerramos los ojitos, ¿sí? Los niños, cerramos los ojitos que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, amado Jesús, que podemos estar unidos una vez más junto a ti. Y ahora
Puestos de acuerdo, queremos bendecir a cada uno de estos pequeños, Señor, que realmente tu palabra una vez más llegue a sus corazones y ellos sean movidos a amarte, a seguirte, a ser fieles como recién estábamos leyendo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, oramos que realmente estos pequeños desde temprana edad entiendan lo que es estar en tus asuntos, así como lo hizo Jesucristo. Y también ellos entiendan, Señor, que tu reino ha llegado a sus vidas para que también sea predicado a cada lugar donde ellos se muevan. Gracias, Señor, que sus bocas, que su cuerpo, que todo lo que ellos son, sean la manifestación de Jesucristo. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, como les decía, quería leer 3 versículos. Uno se encuentra en Hebreos 13:7, que dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá está hablando del pastor a los pastores de carne y hueso. Hay un pastor supremo que es Jesucristo, pero está hablando acerca de los pastores de carne y hueso. El versículo 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y el último versículo 24: saludamos a todos vuestros pastores y a los santos, los de Italia os saludan. Acá este último versículo, saludad a vuestros pastores, porque es bueno que en la iglesia haya más de un pastor para tener más criterio en cuanto a las cuestiones eclesiásticas. Hermanos, ser cristiano implica someternos al señorío de Cristo bajo su autoridad suprema sobre nuestras vidas. Eso es ser cristiano. Eso es ser morir, someternos. Nosotros somos cristianos porque hemos renunciado a nuestra autonomía. Eso es morir. Renunciar a nuestra autonomía y someterlos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Somos unos sometidos. Eso no suena bien, ¿verdad? ¿Cómo te vas a someter a tu jefe? ¿Cómo te vas a someter a tu esposa? ¿Cómo te vas a someter? Pero lo que pasa es que nosotros estamos felices de someternos a un Dios todopoderoso que todo lo hace en favor de los que mueren, los que se someten a su autoridad y a su señorío. Ahí no vamos a tener ningún problema en permanecer fieles a nuestro Dios, porque hemos entendido y Dios nos ha iluminado nuestra mente para hacer aquello que nos conviene. Renunciamos a nuestra autonomía y nos sometemos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Eso es morir. Puedes tomar asiento ahora. Y hermanos, el Señor puso en mi corazón hablarles en esta mañana acerca de la tarea pastoral y qué bueno sería que a través de este breve mensaje que les voy a dar, Dios movilice los corazones de ustedes, de los jóvenes, de los no tan jóvenes, movilice sus corazones para que perciban, si Dios así lo quiere llamarlos, para dedicarse a la tarea pastoral, que es una tarea noble.
Es una tarea que realmente se necesita. Muchas veces nos juntamos con pastores de la zona y no vemos tantos jóvenes que estén ahí en la tarea pastoral. Hay gente más mayor, como en el caso mío, el caso de mi esposa. Seguimos con vigor y lucidez, les aseguro que es así. Pero qué bueno sería que esto sea un estímulo para ustedes, hombres y mujeres de bien, que puedan percibir y puedan saborear lo hermoso que es el pastoreado, pero también lo difícil que se torna en algunos momentos. Saben que Cristo es el Señor que ha colocado pastores en sus iglesias, en la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia, ustedes saben que Jesucristo entregó su vida por la iglesia. Él no solamente entregó su vida por vos y por mí para que nosotros seamos libres del pecado, sino que la palabra de Dios dice claramente que Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre por la iglesia, por esa esposa que Él está perfeccionando, santificando hasta la venida y que llegue ese momento de la boda del Cordero, donde se forme ese matrimonio espiritual entre Jesucristo y nosotros, la iglesia. Y es Jesucristo quien ha puesto pastores en la iglesia. Estos 3 versículos que hemos leído de alguna manera presenta un cuadro en Hebreos y representa cómo debería ser la relación del pastor con su iglesia y de la iglesia con su pastor. Acá está diciendo cosas muy claras y muy fuertes. Leímos que en el versículo 17 leímos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta es una cosa que no es fácil de hacer y les voy a explicar por qué, pero se lo voy a explicar después. Primero, lo que aprendemos de estos versículos que leímos es que la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo sobre la iglesia es poner hombres y mujeres para que esa iglesia sea guiada, sea pastoreada, sea presidida y gobernada por los pastores. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjense, 2 Timoteo 4:2, sí, 2 Timoteo 4:2, creo que lo tienen en pantalla. Yo lo voy a buscar acá en mi Biblia. 2 Timoteo 4:2 dice lo siguiente. Voy a empezar a leer por el 1. Te encarezco delante de Dios. Acá el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, a su discípulo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, de que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la función del pastor. Esta es la función de un líder si tiene que está discipulando a alguien. Esta es la función que nuestro Señor nos manda hacer: guiar, pastorear, gobernar a aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Ayer a la tarde tuvimos una linda experiencia. Duramos hasta que los jóvenes nos echaron, porque tenían su reunión. Pero nos reunimos un grupo de hermanos, invitamos a un grupo de hermanos que todavía no son miembros de esta iglesia. Fue idea de mi esposa convocarlos y poder charlar con ellos y nos conozcan a nosotros los pastores y también conozcan un poco a la iglesia. Y una cosa que me bendijo, muchos de ellos están acá, es el hecho de que buscaron la cobertura pastoral. Que ellos no querían estar, muchos son del extranjero, de Brasil, de Ecuador, nadie dijo aleluya,
de Perú, nos llegó una mamá de Portugal, nos escribe y nos dice, nuestros hijos van a ir a estudiar, portugueses ellos, chicas, prepárense, para que van a venir a estudiar acá a la Argentina. Y yo digo, qué bueno que ya sabiendo ellos que van a venir a estudiar, que los papás no van a estar para cuidarlos, para protegerlos, aconsejarlos, que tengan la habilidad y la agudeza de decir, bueno, que haya un pastor, una pastora, un equipo de líderes que los puedan cuidar, los puedan guiar, puedan velar por ellos. Tomaron una excelente decisión los que estaban aquí ayer, porque de esa manera ellos van a estar resguardados, protegidos. Ustedes saben que no podemos dejar de ser conscientes que las maquinaciones de Satanás están buscando la oportunidad en cada uno de nosotros para hacernos fracasar en nuestra vida espiritual. Y este es el lugar de protección. La iglesia, cada uno de sus componentes. Y vemos a través de la palabra de Dios, nos enseña que los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad, pero es una autoridad delegada por Cristo Jesús. Es una autoridad que está ejercida bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es la que nos da esa autoridad para poder gobernar a la iglesia. No lo hacemos con un fin propio, no utilizamos esa autoridad para nuestro propio beneficio. Ahí no termina esa autoridad, sino que tiene que ser utilizada bajo la autoridad de Cristo y de esa manera la iglesia estar fortalecida y creciendo. Y cada vez que les hablo o les habla la pastora o les habla un líder para que le crean al Señor, esa autoridad haga que ustedes crean que realmente Dios les está hablando. Ahora, cuando se nos habla de autoridad, puede ser que se malentienda lo que se está diciendo. Algunos asocian la autoridad de inmediato con tiranía o autoritarismo. Tiranía o autoritarismo. Y la imagen que viene a la mente de muchos a veces es cuando escuchan hablar de la autoridad pastoral y es de un hombre o de una mujer o de un grupo de hombres que se enseñorean sobre la conciencia de otras personas. Atiéndame lo que les estoy hablando. ¿Saben por qué les digo atiéndame? Porque a veces nosotros fallamos aceptando la autoridad de Dios. Si alguien no acepta la autoridad pastoral de ese pastor que Dios ha puesto en la iglesia, es muy posible que esté rechazando también la autoridad de Dios. No se somete a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ustedes saben que la Biblia nos enseña que la imagen de la autoridad dentro del pueblo de Dios es muy distinta. La autoridad que nos enseña la Biblia es una autoridad que está ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas, cada uno de nosotros, por quienes Cristo derramó su sangre en la cruz. Jesús levantó su iglesia, pero no la desatendió. Él puso pastores, hombres y mujeres que puedan bendecir esa iglesia. Hermanos, nosotros no fuimos llamados a implementar nuestras propias opiniones. Anótenlo ahí. Si desde este púlpito se empiezan a dar opiniones personales y yo empiezo a dar opiniones personales, por favor avísenme. Y si no cambio de opinión, busquen a otro pastor. Porque yo no puedo y de ninguna manera Dios me autoriza a dejarles opiniones personales. Timoteo 4:2. Vayamos ahí, a ver. 2 Timoteo 4:2.
¿Qué es lo que dice? Prediquen la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acá es lo que Jesucristo le está diciendo a los pastores que debemos hacer. No dar opiniones personales, prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Prediquen la palabra. Saben, hermanos, que hoy día la palabra de Dios está tan desautorizada en muchos púlpitos que da miedo escuchar, tristeza escuchar lo que se predica. No opiniones personales, sino que lo que el pastor y aquel que está discipulando a alguien tiene que transmitir a la iglesia la voluntad del Señor. La voluntad del Señor que está escrita en esta palabra. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Nosotros no estamos autorizados ni tenemos autoridad para predicar otra cosa que no sea la obediencia de la palabra de Dios para todos aquellos que nos están escuchando. Y esa palabra viene de parte de Dios, que es la Escritura. John Brown dijo en una oportunidad, toda sociedad ordenada debe haber, en toda sociedad ordenada debe haber gobernadores. En una familia debe haber quien gobierne, debe haber autoridad. Ahí está primero el papá, después está la mamá. Tiene que haber alguien que ordene las cosas. De otra manera eso no funcionaría. Y saben que Jesucristo no es autor de confusión. Él trae paz donde Jesucristo está. Y entre los dones que Él ha impartido a la iglesia, ha incluido a gobernantes que van delante del Señor para hablar la verdad de su palabra. Yo como pastor no tengo autoridad legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo, por cuenta propia, instruir nuevas leyes para la iglesia. Yo tampoco tengo de parte de Dios autoridad para tener nuevas ordenanzas. Las ordenanzas que Dios estableció es el bautismo y la cena del Señor que vamos a tener ahora. Y no puedo incorporar una ordenanza que se me ocurre a mí. Yo estoy acá para responder a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando ustedes en internet, yo sé que muchos escuchan mensajes, hermanos, verifiquen lo que están escuchando. Si les hacen cita bíblica, verifiquen que la cita bíblica está correcta y que se le está dando la interpretación correcta. Hermanos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Porque Él la compró con su sangre. Él tiene todo el derecho de declarar que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y como toda cabeza tiene un cuerpo, y ese cuerpo somos cada uno de nosotros, y unidos por la sangre de Cristo. Y esa relación cabeza-cuerpo, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, implica una relación de dependencia y de unidad. Hay dependencia nuestra hacia Jesucristo y hay unidad con nuestro Señor Jesucristo. Y yo ahora, para entusiasmar a los que fueron llamados al pastorado, las iglesias necesitan pastores, hermanos. Necesitan pastoras. ¿Cuál es la tarea que los pastores tienen que hacer? Los pastores, como recién le dicen, gobiernan a la iglesia enseñando y ejemplificando las Escrituras. Por eso leímos ahí en el versículo 7 de Hebreos,
me fui de Hebreos, pero ahí decía que recuerden las palabras de sus pastores, porque algunos pastores de la iglesia de Éfeso ya habían muerto, y acá el escritor de Hebreos le dice a la iglesia de Éfeso, recuerden lo que los pastores les enseñaron, la palabra que los pastores les enseñaron, y sigan el ejemplo de fe que ellos dejaron. La tarea del pastor tiene que estar velando por el estado espiritual de las ovejas, como habitualmente hablamos, como quien tienden a dar cuenta al Señor. Yo el día de mañana, mi esposa, los que están en el pastorado tienen que dar cuenta al Señor por lo que le han hecho. El Señor no le va a pedir cuenta de esta iglesia a ustedes como miembros, lo hará como persona, como líder si lo son. El Señor nos va a pedir cuenta de qué tipo de papá fuimos, qué tipo de mamá fuimos. A nosotros nos va a pedir cuenta por toda la iglesia. Y por eso tenemos la tranquilidad de que predicando la palabra de Dios, Dios va a aceptar la tarea que hicimos y nos va a seguir bendiciendo. Tercero, el pastor se mantiene alerta y protege al rebaño y advierte los peligros que se acercan tal vez a una familia, tal vez a una persona, los peligros que se le acercan a la iglesia. Tiene que amonestar en el momento oportuno. Ahí Dios a Ezequiel le da una tarea tremenda. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dios le dice a Ezequiel y le encomienda esta tarea, 3:17, donde dice, hijo de hombre, le habla a Ezequiel, hijo de hombre, yo he puesto por atalaya te he puesto a ti, Ezequiel, por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya, hay iglesias que usan esa palabra, pero ¿qué era el atalaya? El atalaya era hombres que se paraban en el muro de Jerusalén, cada una determinada distancia, y ellos estaban ahí para observar y mirar y ver si venía algún peligro, algún ejército a atacarlos, alguna situación que podía resultar en peligro, alguna tormenta, algo, y ellos avisaban. Y esa es la tarea del pastor dentro de su iglesia, alertar. Pero fíjense que acá Dios le dice algo importante. La advertencia la oirás de parte mía, dice, tu palabra, la palabra que Ezequiel iba a utilizar para advertir a la iglesia, era la misma palabra que salía de la boca de Dios. Papá, si tenés que advertir a tu hijo, asegúrate que la palabra de Dios te está guiando. Si tenés que advertir a tu esposa, asegúrate que la palabra de Dios te está guiando. Esposa, si tenés que advertir a tu esposo de algo, asegúrate que la palabra de Dios te está guiando. ¿Y sabés por qué te digo esto, esposa? Vos que sos esposa. Porque una vez, atendeme bien lo que te voy a decir, una vez Eva le dijo a su esposo, comé de esta fruta. Al esposo lo indujo a comer esta fruta. Y ustedes saben el final. Ese consejo que la esposa dio, que no venía de Dios, arruinó a toda la humanidad. Por eso yo te animo, mujer, que cuando vas a hablar con tu esposo, tené cuidado con lo que le vas a decir y a qué lo vas a inducir. Por supuesto que él podía haber dicho que no, pastor, seguro. Adán podría haber dicho, ¿no escuchaste a Dios que nos dijo no comas del fruto de ese árbol? Adán estuvo flojo. Pero hay veces que la insistencia, el apuro, no sé qué,
escuchamos el consejo que no necesitamos de parte de nuestras esposas. Y después eso nos trae problemas. Y hermanos, yo lo he visto en la iglesia, He visto cuando estas situaciones se dan y cómo se entra en el error. Pero bueno, que el Espíritu Santo obre tanto en la mujer como el varón. Y el varón toma tu lugar en tu casa y sea un hombre de Dios. Aconseja bien a tu esposa y a tus hijos, pero déjate aconsejar por el Señor. Hechos 20, 28. Vamos al Nuevo Testamento otra vez. Hechos 20, 28. Dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo. Acá está, es el consejo de Dios hacia el pastor en la tarea que tiene que cumplir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ven, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, pone al pastor en la iglesia para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó a esa iglesia entregando su cuerpo y derramando su propia sangre. ¿Pero qué le dice? Velad por el rebaño. Y cuarto, la tarea que tenemos los pastores es hacer entender a las ovejas de Cristo cuál es la voluntad del Señor, exponiendo la palabra, persuadiendo a la obediencia de cada uno de ustedes. Esto es un aspecto tan importante del ministerio pastoral que los pastores no podemos dejar de tener la predicación de la palabra en todo momento y en todo lugar. No la podemos descuidar. Ustedes se acuerdan en Hebreos 6 cuando las viudas griegas estaban siendo desatendidas entre las viudas que había en ese momento en la iglesia de Jesucristo. Unas eran extranjeras, otras eran hebreas, las que no eran hebreas estaban siendo desatendidas. Así que los apóstoles se organizan para que haya diáconos que cuiden a las mujeres y los apóstoles se dedicaban a la palabra y a la oración. Y no se debe descuidar la palabra de Dios. Debe estar ahí siempre presente. Hermanos, escuchen a sus pastores. Yo no sé si acá hay gente, bueno, sí hay hermanos de otras iglesias que vienen a estudiar acá. Seguramente sus pastores le dijeron lo mismo. Pero saben que ningún pastor es perfecto. Ningún papá es perfecto. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna mamá es perfecta. Ningún hombre o mujer delante de Dios es perfecto. Y saben que nosotros los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero ese tesoro está en un vaso de barro. Y a veces ese poquito de barro se nos escapa. Y nos podemos equivocar. Puede ser que por ahí, en el fragor del trabajo, de la lucha, en medio de la adversidad, de la dificultad, puede ser que en algún momento ese poquito de barro del vaso se escape. ¿Me entienden, no? No somos perfectos.
Y otro punto importante, hermanos, es que los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. O sea, que el pastor haga el trabajo con alegría. No quejándose, dice la palabra de Dios, que a veces el trabajo es tan fuerte, tan difícil, tan demandante, que trae queja al corazón del pastor. Y sabe qué bueno que les esté trayendo esta palabra, porque en algún momento mi esposa y yo no vamos a estar en este lugar. Ya sea que Dios nos lleve a su presencia o que Dios nos llame a otra tarea, a otra iglesia, no lo sé. Cuando María estaba presentando sobre su llamado a Egipto, y vieron que mostró un video donde se veía una jovencita invitando a las personas ahí, la codeé a mi esposa y le digo, ¿y si vamos a Egipto? Nosotros tenemos un boleto comprado a Jordania que por la pandemia no pudimos usar. Ahí vamos a atender a un equipo de misioneros que están misionando en Jordania. Tuvimos un accidente, la pandemia, bueno, ahí ni sé si tenemos el boleto todavía. Pero esta es una enseñanza que es incómoda para un pastor. Hablar de que los miembros deben estimar y respetar a su pastor es un poco incómoda para mí decirles eso. Parece como que estuviera utilizando el mensaje en mi favor, ¿no? Como justificando algo. Pero saben que lo cierto es, hermanos queridos, que el texto de la Biblia está para utilizarlo. ¿Por qué? Porque es consejo de Dios. Yo les estaba hablando del consejo personal. Si yo empiezo a predicar consejos personales propios míos, no sé, usar la psicología, usar el poder de la oratoria, tener ejemplos atractivos, chistes, como tanto se ven a veces en las predicaciones, yo tengo que usar el consejo de Dios. Ustedes tienen que utilizar y recibir el consejo de Dios. Vayan a Hechos 20:27. Hechos 20:27. Y saben que parece que el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso fue confrontado con el hecho de utilizar la palabra de Dios y exigirles a los creyentes cosas. Y él dice en este versículo, Hechos 20:27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Anunciarle a la iglesia todo el consejo de Dios. No aquellos consejos que no me comprometen o no comprometen a la congregación. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que estimen y respeten a sus pastores, procurando el trabajo que hagan, que el pastor lo haga con alegría. ¿Y sabe lo que dice esta palabra en Hebreos 13:17? Porque de lo contrario, la iglesia será lastimada. No me acuerdo el término que usó acá en Hebreos 13:17. Dice, porque esto no es para vuestro provecho, para el provecho de la iglesia. Es bueno que me vean contento y feliz. Es bueno que yo los vea a ustedes contentos y felices. Es bueno. Hermanos, quiero que reflexionemos en esto. ¿Ustedes creen que Satanás existe? ¿Todos lo creen? ¿Ustedes creen que ustedes como hijas e hijos de Dios
nosotros como pastores, como iglesia, ¿estamos bajo la mira de Satanás? Dios vela por nosotros, guarda. No vamos a permitir que Satanás... Pero Satanás vela también. No tiene éxito con nosotros porque hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense la obra de Satanás, hermanos. Él conoce la labor de los pastores en favor de la iglesia. La conoce. Él escucha lo que les estoy predicando a ustedes y lo que otros predicadores predicarán en otros lugares. Él lo sabe. Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todos los lugares, pero hay muchos ángeles caídos que trabajan para él, demonios. Y lo que Satanás va a hacer es que la predicación sea anulada en el momento que la palabra es predicada. Y ahí ustedes empiezan a luchar. ¿Será lo que el pastor me dice es así o no? ¿Por qué voy a creer que la palabra de Dios es la palabra verdadera, única y es exacta que yo necesito? ¿Cómo puede ser que Jesucristo murió 2000 y pico de años atrás y Él hoy me puede salvar? Y empieza eso a trabajar en la mente de uno. Satanás está ahí tratando de derribar, anular la palabra de Dios en la mente de ustedes. Él lo va a hacer. O va a tratar de hacerlo. Y no solo él va a tratar de anular la labor pastoral, sino que hará todo lo posible para levantar murallas entre los pastores y la iglesia. ¿Qué dije? Que Satanás va a hacer todo lo posible, utilizar argumentos, ideas, cuestiones a veces de doctrina, a veces de entendimiento, las va a poner ahí, las va a clavar ahí para levantar un muro entre el pastor y la congregación. ¿Ustedes piensan que Satanás no hace eso? Seguro que lo hace. ¿Por qué? Porque Satanás quiere quebrar a la iglesia. Porque Satanás quiere que se divida la iglesia. Nosotros muchas veces con argumentos o filosofías o ideas que traemos pensamos que somos la lumbrera dentro del cielo y el Señor nos está trayendo una revelación extraordinaria. Y como les dije, la mujer cuando mal aconseja a su esposo, insiste, lo puede inducir a hacer algo incorrecto. Esta persona iluminada o personas iluminadas que no se dan cuenta que están utilizando el error para cuestiones personales o grupales, dividen la iglesia. Y Satanás chocho, lo logré. Partí en 4 a la iglesia, extraordinario. Y yo lo he visto, hermano, esto, lo he visto, lo he vivido. Lo que hemos llorado y padecido por cuestiones de esta, donde uno ve la mano de Satanás que está dividiendo una familia, que está dividiendo amistades. Y fíjense que Satanás tiene un argumento muy fuerte a su favor, que cuando él fue y le mintió a Adán y a Eva, tuvo éxito y a ellos dos los separó de Dios. Él tiene esa experiencia. Si me resultó una vez, me va a resultar otra vez. Y ahí empieza a trabajar. Ahí empieza a serruchar. Tiene éxito. Él sabe que lo puede hacer. Él quiere levantar murallas entre los pastores y la iglesia, entre hermanos, distintos hermanos de la iglesia, para hacer ineficaz nuestro trabajo, nuestro pastoreo y nuestra predicación. Escúchenme, hermanos, les estoy hablando de parte de Dios. Yo me jubilé María dio su edad y siendo mujer, yo puedo dar la mía.
tenemos más de 70. Yo voy a cumplir ahora en mayo 76 años. Después les voy a decir lo que quiero que me regalen. No se enojen, pero se los voy a decir. Podría estar haciendo muchas otras cosas, pero amo tanto la obra del Señor, amo tanto a esta iglesia, que mientras Dios me dé vigor y lucidez, acompañado de otros hermanos, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahora, hermanos, Satanás no puede hacer estas 3 cosas que les comenté sin nuestro consentimiento. Saben que inconscientemente nos podemos poner a favor de Satanás y dejarlo actuar. ¿Por qué lo dejé? Miren, recién les acabo de decir el versículo que leí. Dios te dice, si no permaneces fiel a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Listo. Así que si yo me mantengo fiel en las cosas del Señor, en lo que Él me enseña, yo voy a estar firme con el Señor, Él me va a proteger y Él me va a cuidar. Hermanos, tengo mucho más para decir, pero tengan cuidado con la rebeldía y la autonomía de cada uno de nosotros. Porque ese fue el pecado que separó a toda la humanidad de Dios. Tengan cuidado. Mueran a su autonomía, mueran a su rebeldía, escuchen a Dios y hagan lo que Él les dice. Y hermanos, Jesucristo quiere que hombres que fueron redimidos por sus pecados, hombres que luchan, hablando del pastor, hombres que luchan, hombres que están en pie de guerra en contra de sus propios pecados, porque yo estoy en pie de guerra en contra de toda tentación y todo pecado en el cual Satanás me quiere hacer caer. Ustedes saben que Satanás tienta a los pastores también, saben, ¿no? Y luchan y tratan de hacernos caer. Pero yo soy un hombre que está de pie en guerra contra todo pecado que Satanás me propone para salir victorioso bajo la autoridad y el poder de Cristo. No tengo otra cosa más que eso, pero eso es más que suficiente. Somos hombres y mujeres, pastores, que cometemos errores, nos cansamos. Hay muchos hermanos que nos piden cumplir con una cosa y otra y no podemos satisfacer a todos. Hay una medida de respuesta para algunos que es tan alta que nunca la vamos a poder cumplir. Pero estamos aquí firmes. Estamos aquí firmes. Aunque estuviéramos pastoreando 24 horas al día, no acabaríamos con la tarea que muchas veces se nos demanda. No estoy exagerando, hermanos. No estoy exagerando. Yo soy consciente que a veces estamos atendiendo gente por el teléfono a las 11:30, 12 del mediodía. Más de una vez hemos salido en medio de la noche a ayudar a alguien. Ahí ya nadie quiere ser pastor. Todos renunciaron. Somos personas de carne y hueso, hermanos, que sufrimos, que amamos, que tenemos otra familia fuera de esta familia. Yo tengo mis hermanos, tengo mis sobrinos, tengo familia como cualquiera la tiene. Ellos también nos demandan, porque, sí, pero cuando tenemos mis hijos son testigos. Cuando hay un cumpleaños, miren, si lo hacen al mediodía, nosotros llegamos 2, 3 de la tarde para el postre, porque no vamos a dejar de venir acá. Eso ya lo teníamos como concepto, como premisa delante de Dios aún antes de ser pastores.
Cuando salimos de vacaciones o escuchamos la predicación de acá, que de hecho por lo general la escuchamos, ahora ya no se... se sube el video, pero en el momento no. Hay un mandato de parte del Señor, obedece a tus pastores. Y esto, hermano, es mandato, no es alternativa, obedece o no. Dice la palabra de Dios, obedécelos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con ustedes grande. Y sabe lo que más nos preocupa es que cuando hablamos de la palabra de Dios, no nos escuchen. Si tus pastores te están mostrando que a través de la predicación están hablando lo que Dios dice a través de su palabra, no sigas poniendo resistencia, no pongas resistencia porque te están hablando de lo que Dios opina para el tema que están tratando. La palabra es revelada a través de las Escrituras para tu beneficio, por medio del pastor, por medio de los líderes que Dios pone en tu iglesia. Abrí tu corazón. No juegues con Dios. No juegues. No seas tibio con Dios. No lo seas. Uno siempre que está preparando una palabra, a los que predican o están discipulando a alguien, tenemos que poner un esfuerzo grande leyendo la palabra, buscando textos, yendo al contexto de esa palabra que Dios nos está dando. Debemos distinguir con claridad lo que el Señor quiere decir y transmitir. Pero es una buena tarea. El primero que sale beneficiado es uno mismo. Hay un comentarista que dijo, cuando los miembros de una iglesia se niegan a obedecer y no tienen respeto a sus miembros y no tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos, ni los dirigentes, ni los pastores son dueños de la iglesia. Esta iglesia no nos pertenece ni a ustedes ni a mí. La disfrutamos en comunidad de fe, pero les pertenece a Cristo. Porque Él respóndele a Dios y respóndele a su palabra. Hermano, yo te hablé acerca del pastor o la pastora o el dirigente o el que gobierna o el que tiene autoridad en la iglesia dada por Jesucristo, hombres y mujeres de carne y hueso. Pero hay un gran pastor que murió por vos y por mí. Ese es el pastor al cual tenemos que responder siempre. Cuando se predica su palabra y sabes que esa palabra viene de ese gran pastor, escúchala y obedécela. Yo amo esta iglesia, lo amo a cada uno de ustedes. Oramos por cada uno de ustedes. Dios nos trae la foto de ustedes en nuestra mente y decimos, Daniel debe estar necesitando una oración. Mis consuegros están necesitando una oración. Los hermanos de Brasil, los que vienen de afuera, yo les dije, tengo carga por ustedes. Porque ustedes vinieron a estudiar. Pero esta iglesia no solo no los va a abandonar, sino que quiere moldear el carácter de ustedes, porque como les decían, primero está Cristo y después está lo que vinieron a hacer a esta ciudad. Y cuando se vayan a sus países, yo quiero que
lleguen a su país y armen un consultorio odontológico, una enfermería, lo que sea, y tengan bien en claro que primero está Cristo y después está la profesión que Dios le permitió hacer. Si no, van a fracasar. Pero hay un Dios todopoderoso que todo lo puede y un pastor que se merece todo y es Jesucristo. Pónete de pie. Cerrá tus ojitos por un momento. Presentate delante del Señor. Lo que más me interesa de todo esto es que puedas asimilar, entender y poner en práctica lo que Jesucristo nos enseña. Si fueres fiel a las enseñanzas de Jesucristo, si no fueres fiel, Dios se apartará de ti. Pero si te mantenés fiel a mis enseñanzas, dice el Jesús, Dios Padre y Jesucristo, el Hijo, estará contigo siempre. Yo no sé si en este lugar hay alguien que aún no conoce al Señor Jesús personalmente. No lo sé, no los conozco a ustedes. A todos, algunos sí, otros no. Pero les quiero decir ahora que si no conoces a Cristo Jesús o dudás de Él, yo te quiero presentar a ese gran pastor que todo lo puede. Vela por ti, cuida por ti, te guía con certeza, con veracidad, con esmero, con entrega. Ese es Jesucristo. Y te quiero decir que Él vino a morir en la cruz porque Él sabía que tanto vos como yo teníamos pecados en nuestras vidas, éramos rebeldes, tendíamos a ser autosuficientes y Él sabía que Jesucristo sabía que sin Él no ibas a andar bien, no ibas a conducirte correctamente, ibas a sufrir miserias, el pecado te iba a arrastrar y por eso Jesucristo dijo, el plan mío, dice Dios, es enviar a Jesucristo para que muera por los pecados de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y el que creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Ese es un milagro extraordinario. Es una liberación del alma y del pecado extraordinaria, única. Y por ahí estás en esa situación. Estás en esa situación en que el pecado te arrastró, te separó de Dios. Tal vez lo conociste en un momento y después por las circunstancias fueran cual fuera, le diste la espalda a Dios, te olvidaste de su palabra. Te querés acercar a la Biblia sin Dios y no entendés nada. Porque el Espíritu Santo está apagado si supiste andar en Dios y después te alejaste. Por eso yo ahora te quiero hacer una pregunta. Todos cierren sus ojos. Yo sé que acá hay gente que se necesita reconciliar con Dios hoy. Muchas veces me dicen cuando les predico, bueno, está bien, yo esta noche le voy a decir a Jesucristo que lo amo, No. Delante mío te quiero escuchar. Pedirle a Dios perdón por tus pecados. Este es el momento en que Dios te está llamando. Este es el momento de la reconciliación de tu vida con Jesucristo. Te estoy hablando del consejo de Dios. No te estoy dando mi opinión. Te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra para que lo escuches y lo creas. Y Dios te dice, hoy te estoy llamando. Hoy es el momento en que yo te estoy presentando el plan de salvación
diciéndote que Jesucristo murió por tus pecados para que esa carga de pecado la dejes en las manos de Dios y salgas victorioso, perdonado, arrepentido por tus pecados. Y te quites esa mochila que venís cargando pesada, que te lleva al fracaso, te lleva a equivocaciones, a errores. Este es el momento que tenés que decirle a Dios: Señor, perdóname, perdóname, porque te he hecho a un lado, te he dado la espalda, te he ignorado. Tengo la Biblia en mi casa y es una decoración, como tantas otras a cuales no le presto importancia porque es decoración y nada más. Y así está la Biblia en tu casa, llena de polvo, y es un tesoro tan enorme, tan grande, tan extraordinario, las Escrituras, que es lo que necesitas. Por eso yo te voy a hacer una pregunta ahora, una pregunta. Si te querés reconciliar con Dios en este momento, porque lo has conocido y te has alejado de Dios, o tal vez no lo conoces, hoy estás acá por primera vez o estuviste en algún otro lugar, otra iglesia, pero no le has entregado tu vida a Cristo para tener una vida nueva, transformada en Él. Levanta tu manito en alto, que yo te quiero ver. Quiero ver si estás tomando esta decisión en esta hora. Puede ser alguien que quiera que Dios te bendiga, mujer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levante su mano alta, si no, no lo veo. Y la iglesia dice esto: ayúdenme, repitan conmigo bien fuerte para que Satanás el inmundo escuche que te tiene que soltar, porque Cristo es tu nuevo dueño. Decile: Dios y Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador, reconociendo que te he dado la espalda, reconociendo que dejé tu palabra de lado, pero hoy escuché tu mensaje de amor, ese mensaje que me dice que Cristo murió por mis pecados. Señor, reconozco que son mis pecados los que me alejan de ti. Lo reconozco, pero hoy te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Padre, que me perdones. Te ruego, Señor, que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano firmemente, con todas mis fuerzas, porque has sido mi ayuda, mi salvador y mi protector. Me has guardado y me has cuidado. Y tan grande es tu amor, que hoy me trajiste a este lugar para anunciarme que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Yo creo esa promesa, la hago mía, la hago mía. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Ayúdame a conocerte más, a leer tu palabra y a entenderla. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor.